Profe, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Hurtado. Eh, Voy a hacer entonces la exposición de los problemas, o bueno, la sustentación de los problemas que me corresponde a mí, que son los del estudiante número 2. Aquí tenemos los problemas. El problema número 1 dice que un microempresario fabrica tapabocas en materia antifluido. Sus costos fijos mensuales son 2.500.000 y el costo de fabricación de cada tapabocas es de 1.750 y los vende a 3.000 unidades la unidad. Entonces, con base en lo que me pide en el numeral A, dice que debo expresar la utilidad teniendo en cuenta la fórmula de que la utilidad es igual al ingreso menos el costo mensual en función de la cantidad del tapabocas. Entonces podemos definir con base en esto de que los tapabocas vendidos vienen a ser la variable X y la variable Y en este caso pues sería ya lo que, digamos, lo que es plata, lo que es dinero, según lo que vemos acá en el problema. ¿Listo? Entonces, para expresar esta fórmula en función, entonces decimos que la utilidad es función de X, o sea, Y, igual al número de tapabocas por los costos, lo que cuesta la unidad menos los costos de fabricación de cada tapabocas. O sea, podemos decir que el ingreso es básicamente lo que se obtiene de esos o sea, esos X número de tapabocas a 3.000 pesos menos lo que costó cada uno de los tapabocas en su costo de fabricación, menos los costos fijos mensuales, que son los que corresponden a temas de administración, arriendos, bueno, todo tema que tiene que ver con los costos fijos. Entonces, ya pues teniendo esta operación entre paréntesis del costo por unidad menos el costo de fabricación o el costo de venta menos el costo de fabricación, pues me da 1.250x, x siendo el número de tapabocas, menos los costos de fijos. Ahora, en el numeral B me dice que eh, debo saber cuál es el número de tapabocas mínimos que debo vender en un mes para que no se presenten pérdidas. Entonces, en ese orden, podemos decir que f de x o y viene a ser 0. Entonces, reemplazo y con 0. Esto es igual a 1.250, que es el valor que queda de ganancia por los tapabocas, menos el costo de fabricación. Despejo la variable x y esto me queda 2.500.000 sobre 1.250. Esa operación me da 2.000 tapabocas. Entonces, cuando vamos a GeoGebra, podemos ver expresada aquí la función f de x 1.250 x menos 2.500.000. Entonces aquí vemos la recta ascendente, y aquí está el punto donde me dice que si x, para que no haya pérdida, o sea, para que no haya menos, no represente valores negativos, entonces debo como mínimo vender 2.000 tapabocas. Listo. Ahora, en el segundo problema me dice que se requiere construir un recipiente cilíndrico donde la altura sea el doble del radio de la base. Entonces, el numeral A me dice que debo expresar el volumen del recipiente cilíndrico en función de la altura. Entonces, podemos definir que X es la altura y Y es el volumen, o f de X es el volumen. Y tenemos también que la altura es 2 veces el radio, según lo que dice acá, que la altura sea el doble del radio de la base. Entonces, teniendo como fórmula principal que el volumen es igual a pi r, o sea, pi radio elevado al cuadrado por la altura. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la fórmula donde bueno, v es el volumen, r es el radio y pues h es la altura, para tener en cuenta pues qué significa cada letra. Y entonces reemplazamos ya en términos de función, donde el volumen viene a ser f de x, ¿sí? Y x, como decíamos acá, es la altura. Entonces f de x es igual a pi r cuadrado por x. Pero entonces aquí podemos ver que tenemos prácticamente dos variables, que es x y que es el radio.
Entonces debo dejarlo todo en función de x. Entonces, teniendo en cuenta que x es igual a la altura igual a 2 veces el radio, entonces tenemos que simplificamos esto y quiere decir que x es igual a 2r. Entonces, para hallar cuál es la variable o cuál es el valor de r o del radio, entonces despejamos 2, lo pasamos a dividir y queda x medios igual al radio. Entonces ya reemplazamos sobre nuestra función. Entonces queda f de x es igual al radio por r al cuadrado, o sea, es decir, x medios al cuadrado por x, que viene a ser la altura. Entonces aquí ya hago la operación, elevo el numerador al cuadrado, el denominador al cuadrado, queda x cuadrado sobre 4 por x. Luego paso a multiplicar x por x, que me daría x al cubo, y todo esto sobre 4. Entonces pi r x al cubo sobre 4. Entonces, teniendo en cuenta que ya esta es mi función, donde lo pude simplificar lo máximo que pude, entonces ya me paso al numeral b, que me dice, o que me solicita, que cuál es el volumen del recipiente cilíndrico si el radio de la base mide 2 metros. Entonces lo único que hago es reemplazar. Entonces f de x es igual a pi, que pi es igual a 3,1416 por 2 pi r al cubo, ¿cierto? Donde h es 2 veces la altura, ¿cierto? Aquí la altura, que es 2 pi r elevado al cubo sobre 4. Entonces, esto me da 2 por 2, 4 elevado al cubo. Después de que hallo la potencia de 4, me da 64, hago la multiplicación respectiva y el resultado de todo esto me da 50.2656 metros cúbicos. Este es el volumen del recipiente cilíndrico si mi base mide o tiene un radio, la base, de 2 metros. Listo, profe, muchísimas gracias y pues espero cumpla con lo requerido.